hemos llegado al final del libro de Números. El domingo pasado tuvimos una jornada media maratónica viendo los capítulos desde el 28 hasta el 33. Estuvimos viendo varios capítulos. Y hoy día vamos a terminar. Vamos a llegar al final de estas lecciones en el desierto, donde hemos aprendido de que todo lo que está escrito es para ejemplo de nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. Y vamos a pedirle al Señor que nos esté guiando, así que vamos a orar. ¿Sí? Agradecemos, Señor, por la provisión de tu Espíritu Santo, quien nos ilumina, quien nos guía, quien puede traer arrepentimiento, quien puede revelar la persona de Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que en esta mañana Jesús sea exaltado, Señor. Que Él sea levantado por sobre cualquier circunstancia, por sobre cualquier, inclusive idolatría que puede haber en nuestro corazón. Que Él se levante contra todo eso para que todo lo que no viene de ti sea destronado, derrotado. Pedimos que nos ayudes a contemplarte, a mirarte. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a ir a Números capítulo 36. Números capítulos 35. Y vamos a concluir esta serie del libro de Números de lecciones en el desierto, meditando un poco en un pasaje que no es como muy concurrido, y es el capítulo 35, donde habla de la herencia de los levitas. Dios había provisto a los levitas 48 ciudades, ¿sí? De las cuales 6 de estas ciudades, ¿están conmigo? Esto es muy importante. 6 de estas ciudades eran ciudades de refugio. Tenemos que recordar que los levitas no podían tener inversiones personales ni podían trabajar en este mundo porque su herencia era el Señor. Ellos estaban dedicados completamente al sacerdocio. Entonces ellos no podían invertir ni nada, ellos estaban enfocados solamente en eso. Y el Señor les proveyó de 48 ciudades, de las cuales 6 son de refugio. Y es en lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Así que vamos a leer, yo me he confundido de capítulo en realidad, pero preparé bien el mensaje, o sea, no me confundí al prepararlo. Dice el versículo 9, habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, hacia la tierra de Canaán, señalaréis ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte, importante, sin intención. Versículo 12 dice, estas ciudades serán para refugiarse del vengador, y así no morirá el homicida antes de haber comparecido a juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Es importante destacar algo, que las ciudades de refugio le otorgaban protección a aquellas personas que habían cometido un homicidio, pero lo habían hecho sin intención. Al culpable no le proveían protección. Y existe una diferencia entre la palabra homicidio
y la palabra asesinato. Estuve buscando ahí un poco las raíces de estas palabras. Homicidio es un término que procede del latín homicidium. Vean cómo hablo latín. Y que se refiere a la muerte de un ser humano causada por otra persona. Comete homicidio el que priva de la vida a otra actuando sin alevosía, es decir, aprovechamiento, ventaja, premeditación, recompensa, ensañamiento y móvil que señale involuntariedad. Lo repito a esto. Es aquel que actúa sin alevosía, es decir, que no se aprovecha de la persona para matarla. Ventaja tiene que ver en el hecho de que capaz que yo soy mucho más grande que a la persona que estoy atacando. Puede ser un niño, puede ser alguien discapacitado o diferentes ventajas que puedo hacer. Premeditación, el hecho de que lo he venido pensando y rumiando el crimen. Recompensa, que puedo adquirir un bien, dinero o simple satisfacción. Ensañamiento es que tengo una fijación. Y móvil, por ejemplo, vemos a Caín y Abel que él le dice al Señor, ¿por qué tu semblante está tan decaído? ¿No? Había un móvil que era el odio que tenía para con su hermano. En cambio, el asesinato lleva implícito todo esto. Lleva implícito la alevosía, lleva implícito la venganza, la ventaja, el ensañamiento y todo esto. Muy bien. La palabra deja muy claro en este pasaje, todo esto es importante para entender el pasaje. Deja muy claro el Señor a Moisés los agravantes. Ven, en todo homicidio hay que agravantes y atenuantes. Los agravantes son los que hacen más grave la sentencia. Estos son los agravantes que el Señor pone. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Ahí vemos un poco la alevosía, un poco la traición y el hecho también de una ventaja, ya que puede estar armado y la otra persona no. ¿Lo ven? Muy bien. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, pues si una piedrita chiquita no da muerte a nadie, pero con una piedra que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. Y si con instrumento de palo, empieza el hierro, después la piedra y después el palo, ¿sí? Va como bajando. Si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Quedan dos agravantes. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, homicida es, etc. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Ahí vemos que el odio puede ser, esto que hablamos, el móvil, ¿sí? La razón por la cual lo mato. O por enemistad lo hirió. Con su mano, ya no es ni el hierro ni el palo, no, lo agarró con la mano, lo ahorcó. Bueno, nosotros no nos ha pasado, calculo, pero en la mente capaz que sí. Bueno, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Ahora, hay algo importante, un paréntesis que hacemos aquí. Capaz que usted me dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Porque yo nunca maté a nadie. Pero el Señor fue muy claro cuando dice, ustedes han oído de los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate es culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano va a ser culpable. Y tal vez nosotros no hemos matado a nadie con un hacha, ni con un palo, ni con una piedra, pero sí hemos actuado con ventaja, tratando mal a personas que eran más pequeñas o estaban en desventaja en posición o subordinados. Hemos premeditado hacer daño
por más que a veces pensemos que no nos hemos dado cuenta. Hemos tal vez actuado con odio o ensañamiento contra alguna persona, teniendo fijaciones con algunas personas. Ven que hay veces que decimos, esta persona la tengo acá, ¿no? Son fijaciones. Y eso genera un ensañamiento. Y siempre le hablamos mal a esa persona, y siempre la tratamos mal, y siempre le contestamos mal. Y basta que aparezca para que nos descompongamos. Y basta que aparezca para que me ponga mal, me ponga nervioso, cambia mi estado emocional y demás. O hay veces que hemos actuado por recompensa. Hemos actuado mal con alguien para no perder algo, para no perder una amistad, ¿sí? Para no perder una posición. Y esto es triste. Hay algo importante de estas ciudades. Estas ciudades, habían 3 de un lado del Jordán y 3 del otro lado del Jordán, ¿sí? Y esto servía para que le diera tiempo a la persona que había cometido un homicidio, le diera tiempo de cubrirse en esa ciudad hasta que se llevara el asunto a juicio. Y en Josué capítulo 20, importante toda esta información que le estoy dando de introducción. Dice, a ver, en Números se le dice a Moisés que establezca ciudades. Y en Josué 20 se establecen estas ciudades. ¿Cuáles son? Bueno, Sedes, Siquén, Kiriat Arba, Becer, Ramot y Basán. Hemos ido poco por estos pasajes, ¿no? Cada vez que llegamos a pasajes en la palabra que tienen nombres, como que los pasamos rápido, porque ¿qué me irá a decir el Señor allí? Bueno, entonces dice el libro de Josué, estas ciudades fueron señaladas para todos los hijos de Israel. Preste atención a esto. Y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas, cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre. Importante. Hasta que compareciese delante de la congregación. Estas ciudades eran para los israelitas. ¿Y para quién más? Y para el extranjero. Estas ciudades eran para todos. No importaba el sexo, no importaba la nacionalidad, no importaba la religión. Estas ciudades eran para todos. Y un detalle que es sumamente importante, y con esto termino mi introducción, no el mensaje. Entonces la congregación, miren lo que va a hacer, juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a sus ciudades de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella. Presta atención a ese detalle. Morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Y no sé si a usted le pasó, tal vez no, porque es como mucha información, y esta información por ahí, no sé, es difícil de asimilar o aplicar. Pero yo hay algo que veo, y es que hay grandes similitudes entre las ciudades de refugio y Jesucristo. Hay grandes similitudes, les voy a decir algunas. Al igual que en las ciudades de refugio, toda persona puede venir a refugiarse en Jesús, sin importar su religión, sin importar su nacionalidad, sin importar si es hombre, mujer, anciano, niño. Toda persona puede venir a Jesús. Hay algo que vemos también. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están abiertas a todos. ¿Ves? No es solamente para el pueblo evangélico, es para todos.
no era solamente para el israelita, era para todos. Tanto Jesús como las ciudades de refugio se convirtieron en un lugar donde aquel que estaba en verdadera necesidad, es decir, no iba yo a esa ciudad para pasar vacaciones, no iba como un evento turístico, iba porque estaba en verdadera necesidad. Estaba abierta para aquel que se declaraba, ¿sí?, que estaba en verdadera necesidad. Jesús está abierto también para todo aquel que se declare a sí mismo que no puede, está en bancarrota. Así llegamos a Jesús. Y fíjense algo bonito. Tanto Jesús como las ciudades de refugio, que se convertían en un lugar para estos que estaban en verdadera necesidad, Jesús también es para nosotros el único lugar en donde podemos estar a salvo. Es el único lugar de salvación, donde somos protegidos, donde somos redimidos. Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa. No podía ir a otro lado, ¿se entiende? Si yo soy culpable, si yo he cometido delito, yo no puedo correr a ningún otro lado, solamente a la ciudad de refugio. Y nosotros también, es el lugar a donde corremos, solamente Jesús. Hay otra similitud. ¿Quién estableció los lugares de refugio? Dios. Dios proveyó de ciudades de refugio, y algo importante, las proveyó de antemano. Antes que entraran en la tierra, Dios ya preparó un refugio. Dios ya preparó lugares para que ellos pudieran estar a salvo. Esto me hace acordar a lo que dice Apocalipsis. En el libro de la vida del Cordero dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Según nos escogió, dice Efesios, en Él antes de la fundación del mundo. Jesús fue provisto para nosotros antes, mucho antes. ¿Qué sabía el pueblo de Israel que iba a necesitar estas ciudades? Sin embargo, el Señor proveyó. Las ciudades de refugio, algo que me encanta también, eran accesibles. Eran accesibles a todos. Un detalle, cada una de estas ciudades, ¿cuántas ciudades eran? 6, muy bien. Cada una de estas ciudades se ubicaban estratégicamente en diferentes lugares de la región. Y desde cualquier punto de la tierra prometida, ¿sí? ¿Me siguen? Desde cualquier punto de la tierra prometida, yo tenía exactamente 48 kilómetros a cualquier ciudad. ¿Saben cuánto se camina 48 kilómetros? Bueno, como para que tenga una noción, bueno, hay algunos que lo van a hacer más rápido, obviamente. Hay un récord más o menos de gente que corre 42 kilómetros en 3 horas. ¡Wow! Yo doy la vuelta al lago en 2. Bueno, ahora, para que se dé una idea, que lo puede hacer tranquilamente en un día. En un día llego a salvo a esta ciudad. Eran accesibles, estaban cercanas. Algo que se instruye en el libro de Números, de Deuteronomio. El camino para llegar a la ciudad de refugio, dice el libro de Deuteronomio, por ley, el camino tiene que estar allanado, el camino tiene que estar prolijo. ¿Para qué? Para que no haya ningún estorbo para llegar a la tierra de refugio. Y fíjese luego, esto es hermoso, cada una de estas ciudades de refugio, si usted, no sé si prestó atención a esos nombres difíciles, Cedes, Baser, Ramot, todas las ciudades de refugio tienen una particularidad, no sé si se dio cuenta. Todas están sobre un monte. El monte Efraín, el monte Hebrón, monte de Neftalí, todas están en lo alto. Todas tenían que verse, todas tenían que tener un camino prolijo, directo.
Y esto nos habla de Jesús. Nos habla de Jesús porque Jesús es accesible. Jesús nos mostró el camino. Y nos habla un poco Juan el Bautista, ¿no? Preparando el camino. Y nos habla también, ¿saben de qué? De la iglesia. Porque la iglesia debe ser el cuerpo de Cristo. No debe ser, es el cuerpo de Cristo. Pero qué triste sería que la iglesia ponga estorbos en el camino para que gente llegue a Jesús. Un poco lo que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes ponen cargas insoportables, y la gente no puede llegar a Jesús. Nosotros debemos ser un acceso, nosotros debemos que limpiar el camino. ¿Para qué? Para que la gente vea a Jesús, para que la gente llegue. Hay algo que también debemos hacer. Al igual que estas ciudades de refugio, no debemos escondernos. Somos como iglesia una ciudad que está asentada sobre un monte y no se puede esconder. Y debe ser luz. Y debe ser sal en este mundo. Es algo que vemos claramente aquí. Debemos estar asentados sobre un monte. Hay más similitudes. ¿Molesta el micrófono? ¿Quieren que lo cambiemos? No. Bueno. Extrañaba el púlpito este. Se puede poner el agua, se pueden poner las cositas. Bueno, seguimos. Las similitudes son más. ¿Recuerdan cómo quedaba libre el acusado? Cuando moría el sacerdote. Si yo era un acusado, llegaba a la ciudad de refugio, la única posibilidad de ser libre era que muriera el sumo sacerdote. ¡Wow! ¿Esto de qué nos habla? De que nuestra libertad solamente proviene de la muerte de nuestro sumo sacerdote. Jesucristo, a través de su muerte, nos ha dado, escuche, no algo de libertad, completa libertad. Y no sé si prestó atención a un versículo, pero pasaba algo. Una vez que moría este sumo sacerdote, se le daba libertad a la persona. ¿Y saben qué pasaba? Se le restituía todo. Familia, economía, todo. ¿Esto qué nos habla? De que Jesucristo, a través de su muerte, como refugio, no solamente nos ofrece libertad, sino restitución, restauración. Pero escuche, no hay restauración posible si antes yo no paso por la ciudad de refugio. No hay restauración posible si antes yo no estoy bajo el amparo de Jesucristo. Solamente su muerte, como decía la canción que cantamos, su muerte, su sangre nos da vida y puedo entrar con completa libertad porque Él murió. Ahora hay una diferencia entre este sacerdote de la ciudad y Jesucristo, que nuestro Señor murió, pero resucitó para interceder para siempre por cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso esto! Hay algo que vemos. Hay una particularidad de todas estas ciudades. Todas estas ciudades son ciudades levíticas, son ciudades sacerdotales. Por lo tanto, cuando llega una persona, un acusado, ¿sí? Eran medias estigmatizadas estas. Imagine de qué estaba llena esta ciudad, ¿no? Nos habla un poco de Jesucristo y la iglesia. Porque hay veces que buscamos en la iglesia que perfección. Y la verdad es que está llena de ¿qué? De homicidas. No, yo no maté a nadie. Bueno, pero según lo que hemos leído, somos ¿qué? Todos pecadores. Y estamos bajo el resguardo del Señor. Uno no iba a la ciudad de refugio a buscar novia. No. Porque no era como el lugar más atinado. El Señor
es un claro ejemplo de esta ciudad. Cuando llegaba la persona, se presentaban sacrificios por sus delitos. Ahora, los sacrificios que presentaba el sumo sacerdote cubrían el pecado de él, pero no lo quitaban. Jesucristo es el Cordero de Dios que no lo cubre, lo quita. Qué hermoso es esto de que a nosotros se nos ha quitado el pecado. No es que simplemente está cubierto, es un ejemplo del Señor. Algo que ustedes van a ver ahí es que el sacerdote pone ese detalle, no sé si era en el versículo anterior no, pero dice, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Lo profeticé bien. Muy bien. Dice, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. El sumo sacerdote era ungido con este aceite de especias machacadas que nos hablan un poco del carácter de Cristo, no vamos a entrar ahí, pero nuestro Señor, dice el libro de Lucas, que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Nosotros tenemos a este sumo sacerdote que ha sido ungido. Y esto nos introduce en para quién es un refugio Jesús. ¿Para quién? Y algo que nos dice el libro de Lucas, que Él ha sido ungido para traer las buenas nuevas a los pobres. Jesús es el refugio perfecto para los pobres. Esta palabra pobreza nos habla de bancarrota espiritual, declararse en completa necesidad. Imagínese la persona que llegaba a esta ciudad. No pensemos que esta persona iba caminando tranquilo, se frenaba a tomar mate. No, le urgía llegar. ¿Y saben qué? No tomaba nada de su casa. Llegaba completamente vacío, despojado absolutamente de todo. Y Jesús dice, yo soy el refugio para ellos. Bienaventurados los pobres en espíritu. No aquel que se declara yo puedo todo, sino el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un refugio para los ciegos, es un refugio para los oprimidos. Miren lo que dice el Salmos. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. No sé si a usted le ha pasado que la presión ha sido tan grande. ¿A dónde ha corrido? ¿A dónde se puede correr? En los tiempos difíciles, Jesús es un refugio. Es un refugio para los quebrantados de corazón. Tenga en su mente presente cómo esta persona llegaba allí. Es un refugio para el herido. El libro de Isaías dice, oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor. Hay algo que vemos muy claramente aquí. Nunca, jamás vamos a poder experimentar el amparo y el refugio de Dios en nuestra soberbia, en nuestra seguridad, en nuestro orgullo y en nuestra altivez. Hay que declararse en pobreza. Hay que decir, todo lo que tengo no sirve de nada si no te tengo, Señor. Yo soy un pobre, declarado indigente. Si no te tengo a vos, estoy vacío. Es un refugio para el acusado injustamente. De las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto, habla de los justos, en lo secreto de tu presencia.
En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. ¿Han hablado alguna vez mal de usted? Uy, qué bueno que no hayan hablado mal. Es tan feo. Es tan feo para un hijo de Dios que hablen mal de uno. Cuando lo hacen mintiendo. Bueno, cuando lo hacen de verdad, bueno, también es feo. Pero uno lo siente tan injusto cuando hablan mal de uno cuando uno no ha hecho eso. ¿Y por qué decía para un hijo de Dios es tan difícil? Porque encima debemos comportarnos como hijos de Dios. No tengo que hablar mal del otro cuando habla mal de mí. Tengo que dejar que el Señor me defienda de estos enredos de las lenguas. De ahí viene lo de lengua enroscada. ¿Ven? Y nosotros debemos descansar en el Señor. ¿Quién es nuestro refugio? El Señor. Cuando atenten contra nuestra reputación, el Señor. Ahora, presta atención a este punto. El Señor es un refugio para el pecador arrepentido. No sé si ustedes se han percatado de algo, pero hay una clara distinción entre la ciudad de refugio, aunque tiene muchas similitudes, con Cristo. Y es que la ciudad de refugio es un refugio para el inocente. Pero Jesús es un refugio para el culpable. Y usted dirá, ¿cómo que el asesino puede encontrar un refugio en Jesús? Si se arrepiente de sus pecados. Por supuesto que sí. Porque todos somos pecadores. Porque ¿qué sería de nosotros si Jesús nos hubiera levantado como el refugio? Porque todos somos injustos. Porque no hay nadie que busque a Dios. Porque todos nos hemos descarriado. Porque es muy claro el libro de Isaías cuando dice, ciertamente Él llevó nuestras, hay un énfasis, ¿ve? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, no algunos, todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Fue por nosotros que se levantó el refugio eterno. Fue por nosotros, porque somos culpables, no somos inocentes. ¿Y qué fue por nosotros? Bueno, está ahí subrayado. Fue por nosotros, ¿qué cosa? Que sufrió el castigo, que fue molido, que fue herido, que fue azotado por nosotros. Esto me hace pensar un poco en el arca de Noé como cuadro del refugio que es Jesucristo. El arca era un refugio para Noé y su familia. Ahora, presten atención a algo. La ira de Dios recayó completamente sobre el arca. El arca estaba desnuda en medio del diluvio y fue azotada durante 40 días, 40 noches, azotada por la ira de Dios. Y los que estaban dentro de ese refugio, ¿en qué se diferenciaban de los que estaban afuera? En su fe simplemente. Hay una palabra que se usa por primera vez en el cuadro del diluvio y es cubrir. La palabra en el griego es la misma que expiación. Ellos estaban cubiertos con brea. Y a nosotros lo que hace la diferencia entre el mundo y nosotros es que hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo. Porque ninguno merece el arca. Y qué bueno es esto. El arca es un cuadro perfecto de refugio.
Es un cuadro perfecto de señorío de Cristo, porque saben una particularidad del arca, que no tenía timón. ¿Quién dirigía el arca? El Señor. ¿Y la llevó hasta dónde? Al monte del Ararat. Como el Señor es quien guía nuestra vida. Y hay solamente una puerta, porque hay solamente un camino. Y hay solamente un lugar donde debemos poner nuestra mirada, en el refugio. ¿Dónde es? El arca tenía una ventana. ¿Y dónde la tenía? Arriba. Así transitamos la vida cristiana. Dentro del refugio, cubiertos por la justicia de Cristo, sin tomar el timón, mirando las cosas de arriba, que son eternas. Jesucristo es nuestro refugio. Ahora, ¿qué clase de refugio es Jesús? Seguramente todos nosotros hemos corrido alguna vez a un refugio. La otra vez con la piedra, ¿sí? A Dieguito no le sirvió mucho refugio, me mandó una foto con una lastimadura ahí en el ojo. No le sirvió mucho el refugio. Pero todos en tiempos de peligro, ¿qué hacemos? Buscamos refugio. Ahora, ¿qué clase de refugio busca? Seguro. Bueno, el Señor es un refugio eterno. Esto me encanta. Dice el libro de Deuteronomio, el eterno Dios es tu refugio. Y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. ¡Wow! Los brazos del Señor, dice, están debajo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Él es un refugio seguro, como decía Juan. Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y aunque los montes se deslicen al corazón del mar. No temeremos. Él es seguro. No hay otro refugio como Él. Y algo que me gusta, porque dice, Dios es nuestro. Es nuestro refugio. Es un refugio donde pueden ir ¿quiénes? Todos. Entramos todos. No es que alguien dice, no hay lugar. No, es más, el Señor dice, vayan, busquen, que acá hay lugar. Hay mucho lugar. Hay lugar para todos. Pero también es un refugio individual. Salmos 18:2. Qué bonito cómo lo dice. Está el salmista apropiándose de este refugio. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios, es mi roca. Él es mi escudo, el que me salva y mi lugar seguro. Hay un énfasis, ¿lo ven? Él es mío. Él es mío, no es prestado este refugio. Es mío. Y hay veces que nosotros no sabemos que Él es nuestro refugio, pero no nos hemos apropiado de Él como mío, nuestro. Él es un refugio suficiente. Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está salvo. No lo vamos a ver porque lo hemos visto en otras oportunidades, pero algo importante, el nombre del Señor no es algo que simplemente se declara, es un lugar donde se vive. Cuando uno dice en el nombre del Señor, cuando terminamos de orar y decimos, lo pedimos en el nombre, no estamos simplemente declarando una frase, estamos diciendo, yo he dicho todo esto, ¿sí? Dentro de Jesús, dentro de sus planes, dentro de la vida, dentro de su amor, dentro de su palabra, estoy dentro. ¿Dentro de qué? De su nombre. Por eso el Señor, cuando hizo la oración sacerdotal, dijo, guárdalos, ¿en qué?
En mi nombre. En mi nombre. Y bueno, hay tantos nombres del Señor. El Dios Altísimo, el Olam, el Dios Eterno, el Roi, el Dios que me ve, el Tsidkenu, el Shaddai, el Jireh, el Dios que provee. ¿Ven que es suficiente? ¿Qué necesitas? Está todo en el nombre. El que pelea tus batallas, el que es tu bandera, el que es tu pastor, el que está presente, el pan, la vida, el camino, la verdad. Todo se encuentra en Jesús, en el nombre. Él es un refugio suficiente. Una vez que entras en Jesús, no tenés que ir a otra ciudad a buscar otras cosas, porque ahí está todo. Todo lo que necesitas se encuentra en Él. Es un refugio lleno de revelación. Lleno de revelación. Entonces el Señor le dijo a Moisés: he aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Lo que está diciendo aquí es que Moisés quería ver a Dios. Dice: la única manera en que podrás verme es estando dentro de la peña. No hay posibilidad de tener revelación de Dios, de conocerle más profundamente, si no estamos en Cristo, si no hemos entrado allí. Él es un refugio transformador. Y me voy a detener un poquito aquí. Recién no le prestamos mucha atención, pero habíamos dicho que el libro de Deuteronomio decía que las ciudades eran estas: Cedes, Siquem, Kiriat Arba, Beser, Ramot y Basán. Ahora, estas ciudades nos hablan claramente de Jesucristo como refugio y de su relación con nosotros. Ven que a mí me gustan las palabras y bueno, me puse a indagar y yo me enrosco. Y Cedes, ¿saben qué significa? Lugar de limpieza, preparación, santificación, lugar para apartarse. Imagínese cómo llegaba uno a esta ciudad. Uno llegaba sucio, sudado, impuro por dentro, impuro por fuera, y acá era recibido. Y hay algo que me encanta, y es que era bienvenido. No estaba el sumo sacerdote en la puerta para señalarlo, no tenía un dedo acusador, sino entra. Era limpiado, era santificado. Y así nosotros, cuando llegamos a Jesucristo, somos limpiados a través de la palabra, a través del sumo sacerdote. Qué interesante que Cedes es de Galilea. Nos habla del Señor. Había otra ciudad, Siquem. ¿Saben qué significa hombro o hombros o llevar entre hombros? Es lugar donde se llevan las cargas. Una de las características seguramente de las personas que llegaban aquí era el cansancio, era la sed, el hambre, la desesperación de haber corrido tanto para poder llegar. Y es un reflejo hermoso de Jesús esta ciudad. Vengan a mí, dice el Señor, todo el que esté cargado y cansado, que yo los haré descansar. En mí encontrarán descanso. Esta ciudad es interesante, Siquem, porque es de Efraín. Y Efraín significa el que fructifica. No sé si se acuerda cuando José le puso los nombres, Manasés y Efraín. Habla de fruto. ¿Cómo yo, alguien que ha llegado vacío, desnudo, puedo llevar fruto? Sí, en esta ciudad. Sí, en mí. Separado, imposible.
Kiriat. Kiriat Arba es en Hebrón y significa asociación, comunión. La persona que llegaba había sido desterrada y llegaba sin nada, perdió a su familia, ¿se dan cuenta? Yo no me llevaba a mi familia, pero allí encontraba una asociación, una familia, un padre. Gente que me hizo uno de los suyos. Yo no sé si a muchos les ha pasado que dicen, yo en la iglesia encontré una familia. Encontré padres que tal vez no tuve. Encontré el calor del abrazo de un hermano. Y tal vez afuera no lo tenemos, porque por haber seguido a Cristo muchas cosas se han perdido, pero dice, aquí lo encontrarás. Bienvenido. Me encanta esta. Becer. ¿Saben qué significa? Punto inaccesible. Era la ciudad más alta. Significa, es imposible que alguien entre acá. Es imposible que te saquen. Imagínense cuando yo corría hacia la ciudad. Yo era culpable o creían que era culpable, entonces corría por seguridad. Había noches que no podía dormir, pensando en que va a llegar alguien y dependo de ese sacerdote que está en la puerta y que diga, acá no entras. Es un punto inaccesible. Me encanta cuando el Señor dice, es que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, jamás. Ramot, qué lindo. Qué tesoros que hay en estas palabras, ¿no? Lugar de ensalzamiento, donde se levanta la cabeza. No se saque de la mente cómo llegó esta persona a la ciudad. Humillada, avergonzada. Tal vez con poca ropa, salió rápido, tal vez llegó descalzo, con culpa. ¿Recuerda usted cómo llegó al Señor? Creo que por ahí nos hace bien esto. Porque hoy nos vemos con situaciones ya más restauradas, más acomodados y hasta hablamos distinto. Pero recuerda el estado de su alma, recuerda el estado de su corazón. Y este es un lugar de ensalzamiento donde se levanta la cabeza. Me hizo acordar este Salmos. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Qué hermosura. Una palabra muy cortita, repetida, que le da sentido a esto. Eres tú, Señor. ¿Ven lo que dice? Tú eres mi gloria. Me hace acordar a la palabra del apóstol Pablo. Si me voy a gloriar, ¿de qué me voy a gloriar? De la cruz. El que llegaba a esa ciudad, ¿de qué se podía gloriar? Si he hecho todo mal, ¿qué puedo gloriarme? Eres tú mi gloria, Señor. Y se dan cuenta, importante, ¿quién mantiene la cabeza en alto? Eres tú quien me levanta la cabeza, porque nuestra actitud debe ser de humillación y el Señor levanta nuestra cabeza. No soy yo quien anda con la frente en alto y erguido y orgulloso por cómo llegué a Jesucristo. Eres tú, Señor. Si no fueras tú quien levanta mi cabeza, yo andaría con la cabeza baja, porque yo soy pecador, porque no soy justo. Si no fuera por la sangre de Cristo, eres tú, Señor. La última ciudad, Golam, significa gozo. ¿Cómo puede estar alguien gozoso llegando a esta ciudad? Llegaba entristecido.
llegaba turbado, pero en la ciudad encontró gozo. Y el lamento fue cambiado en baile. ¿Por qué? Por lo que dice el Salmos. ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida en total transparencia. Tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. ¿Se imagina el Señor? Hace un tiempo atrás estaba pasando por ciertas dificultades, ciertas pruebas. ¿Ha tenido pruebas usted? Wow, qué bueno, pensaba que... Y son importantes las pruebas. Y recuerdo que pedí oración a algunos hermanos. Y el Señor trajo este versículo. El Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. La imagen de Sofonías y lo que dice ahí el salmista es el Señor por encima de nosotros, rodeándonos con cantos. ¿Se imagina el Señor cantando? ¡Wow! ¡Qué deshonroso!, decían algunos. Cantando, bueno, quiero decirle que los salmos están llenos de canciones. Y más de una vez he sentido esos salmos susurrando a mi oído. Y es el Señor quien los canta. Quien nos dice, yo soy tu refugio. Yo estoy en medio de ti. En el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto. Estoy terminando. Hay algo interesante. Las ciudades de refugio estaban siendo provistas porque el pueblo estaba entrando en la tierra prometida. Pero ¿cómo hacía alguien que cometía delitos cuando estaban en el desierto? ¿A dónde corría? Bueno, el libro de Levíticos nos dice, cuando hayas cometido un homicidio sin intención, corre, entra en la tienda y aférrate a los cuernos del altar y allí estarás a salvo. Por eso dice que en el día de la aflicción me resguardaré en su morada al amparo de su tabernáculo. Se aferraba al altar y cerraba los ojos y allí estaba el refugio. Y es lo que ha pasado con nosotros. Hemos encontrado refugio en la cruz y nos hemos tirado y arrojado porque sabemos que somos culpables. Pero allí, en los cuernos del altar y aferrados a los pies de la cruz, por la sangre que se derrama en ese altar, hemos encontrado salvación. Mi pregunta es, ¿has entrado en el refugio eterno? Porque si has entrado, está todo resuelto allí. Pablo lo dijo, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Allí, al amparo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Él es mi refugio. Él es nuestro refugio. Han pasado dificultades tantas personas y han corrido al lugar equivocado. En este tiempo de dificultades y de muchas adversidades, la gente está corriendo. ¿Y usted a dónde corre cuando hay dificultades y aflicciones? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando entra la tristeza y la turbación.
Debemos aferrarnos a los cuernos del altar. Y si nunca has entrado en Cristo, es el único lugar seguro. Porque ¿saben qué? Hay algo que no mencioné, pero no olvidemos algo. Aunque yo fuera inocente, si a mí me encuentran fuera de la ciudad, si no estoy bajo el refugio, me matan. Solo en el refugio hay protección. ¿Y saben cuál es una palabra que se repite en ese pasaje? Huye, corre, es urgente. Es urgente correr hacia Jesús. Es urgente correr hacia Él y aferrarnos. Y una vez que nos aferremos, debes estar convencido de que nada, recuerda este versículo, podrá jamás separarte del amor de Dios. Ni la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni tus temores de hoy, ni tus preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarte del amor de Dios. Recuerda, contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías que se le dijo de Balaam. Ningún poder en las alturas. Recuerda que no hay un refugio más alto que Él, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarte del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Adoramos, Señor, tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre elevado por sobre cualquier refugio terrenal. Nombre que nos ha provisto, nombre que nos ha sanado, nombre que nos ha restaurado, nombre que nos ha levantado. Nuestra cabeza ha sido levantada por Jesús. Gracias, Señor, porque la cruz nos habla de brazos extendidos que nos reciben. Nos reciben en desnudez, en pobreza, en opresión. Nos reciben llenos de culpa. Gracias por santificarnos, Señor. Gracias por brindarnos gozo, por brindarnos seguridad, brindarnos tantas promesas. Gracias por no señalarnos, Señor. Gracias por borrar nuestros pecados. Gracias por borrar nuestra desobediencia. Gracias por alejar nuestro pecado como está lejos el oriente del occidente. Gracias por tanto amparo, Señor. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias por darnos fortaleza. Gracias, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor, porque solamente en ti estamos a salvo. Gracias, Señor, por tanto amor.